El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Porque solamente la palabra profética ha de alumbrar sus vidas. Habla mi corazón, dame entendimiento. Límpiame, Señor, con esa sangre. Me he visto con toda tu armadura. Salen ahora, fuera ahora. Se está cumpliendo en este tiempo. Como antorcha el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Algunos meses atrás habíamos compartido algo que nos llamó profundamente la atención, nos impactó, nos causó sorpresa y al mismo tiempo estupor ver que en Israel, en la tierra gloriosa, apareció un hombre de radio y televisión, Tomi Lapido, que fundó un partido, el partido Shinui, un partido político, en 1999, y su fin es detener a los judíos religiosos ultraortodoxos que quieren construir el tercer templo judío y permiten, por el poder, por las cuotas de poder que tienen en el gobierno israelí, de que el Estado pague los costos y las deudas de las escuelas de sacerdotes, de las yeshivas en Israel. Tomi Lapid dice claramente que debe detenerse a estos religiosos ultraortodoxos, de que el Dios de ellos no hizo nada bajo el holocausto y que vivimos en la época de las computadoras y que Dios vive en algún lugar de Seattle, Estados Unidos, preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. Por ello que hemos preparado muchas imágenes en relación a la biografía de Bill Gates 3, y de esta manera ir analizando punto por punto lo que se dice, lo que se habla de él, y comparar con la profecía bíblica, comparar con los puntos que nos habla la profecía bíblica en relación a su nombre, el número de su nombre, en relación al lugar geográfico donde tenía que salir, su personalidad, su forma de ser, lo que tendría que tener, si fuera rico, si fuera pobre, si fuera muy inteligente o poco inteligente, en fin, muchos detalles que nos da la palabra de Dios para poder conocer la identidad del hombre de pecado, de lo que es el cuerno pequeño, aquella fase final mediante la cual tendría que operar el macho cabrío, ese príncipe maligno para el final de los días, y relacionado totalmente con lo que es la cultura griega. Veamos entonces este video. Un joven prodigio diseñó un lenguaje operativo y se convirtió en el multimillonario más controversial del planeta. Bill Gates, un curioso de la cibernética con un poder incalculable. Hemos podido escuchar rápidamente lo que dice este programa de biografía presentado a través de la cadena AIE estadounidense y llevada a América Latina a través de Mundo Olé, que recibimos por satélite a través del cable. Ustedes han podido escuchar en las propias palabras de la voz en off de este programa de biografía. Lo llaman un joven prodigio, lo llaman multimillonario, el multimillonario más controversial del planeta. Manifiesta un aspecto de su personalidad. Él tendría una curiosidad en la cibernética y hablan de que tiene un poder incalculable. Ustedes lo escucharon. Veamos lo que nos dice la profecía relacionada con el hombre de pecado, con el cuerno pequeño, en Ezequiel capítulo 28, verso 3, 4 y 5, cuando nos dice, refiriéndose al cuerno pequeño, al anticristo, al hombre de pecado, al príncipe de Tiro también, como se lo llama en el libro de Ezequiel, y dice el verso 3: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros.
con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Si ustedes posteriormente en casa pueden leer los versos que siguen, que ya no nos habla del príncipe de Tiro, sino nos habla del rey de Tiro, refiriéndose a Satanás. Vemos de que Satanás se enaltece, se ensoberbece a causa de su gran hermosura, se ensoberbece contra Dios a causa de su belleza, pero se diferencia del príncipe de Tiro, que es el anticristo, porque este se enaltece contra Dios y se dice Dios a causa de su riqueza, a causa de su gran riqueza. De tal manera que no deberíamos esperar de que el hombre de pecado sea un hombre hermoso, un hombre lindo. Tendría que ser un hombre como tal vez cualquier otro, del cual ni siquiera podríamos pensar que podría ser el príncipe de Tiro, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Vemos claramente lo que nos dice la palabra. He aquí tú eres más sabio que Daniel. Y ustedes han escuchado en su biografía, un niño prodigio lo llaman. Aquí en la profecía dice claramente: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. En otras palabras, tendría que tener el anticristo mucha riqueza, tendría que ser muy rico. Y recordemos lo que decía esa voz en off en el video de biografía: el multimillonario más controversial del planeta. Multimillonario. Pero también hay otro detalle. Manifiesta un aspecto de su personalidad, curiosidad en la cibernética. Acá en Ezequiel 28, en el verso 3 dice: no hay secreto que te sea oculto. De tal manera que un aspecto de la personalidad del hombre de pecado es que tendría curiosidad del oculto, tendría curiosidad de lo secreto, tendría curiosidad de todas las cosas no investigadas, no conocidas todavía. Y tendría que aparecer al final de los días, que se caracterizaría por un aumento de la ciencia. Veamos lo que dice Daniel capítulo 12, verso 4. Daniel capítulo 12, verso 4, en la Reina Valera 60, dice claramente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ustedes recordaban lo que le decía el ángel a Daniel: estas palabras son para muchos días, para el tiempo del fin. Y uno de los aspectos que tendría que caracterizar al tiempo del fin es el aumento de la ciencia, la cibernética. Y él ha manifestado desde pequeño siempre una curiosidad en la cibernética. Pero también hay otro detalle: hablan de que tiene un poder incalculable, un poder que no se puede calcular. Es lo que dijo el periodista que seguramente ha formado parte de este documental de biografía. Recordemos lo que dice la profecía Daniel en capítulo 8, en el verso 24: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Un poder que no se puede calcular, un poder incalculable. Aquí en la Biblia dice: su poder se fortalecerá. O sea, es un poder que se aumenta y se aumenta, y se fortalece y se fortalece, y se fortalece y se fortalece. Ese poder fundamentado en las riquezas. Y es más, detrás de ese poder estaría operando una fuerza, no una fuerza humana, no una fuerza propia de él, porque el anticristo, conforme a la escritura, es un hombre, es un ser humano como cualquier otro, pero que es muy ambicioso, un hombre que no podría resistir la tentación de gobernar el mundo, de tener la gloria y la potestad de los reinos del mundo, que es justamente lo que ofreció Satanás al Señor Jesucristo en el desierto, cuando él estaba ayunando al comienzo de su ministerio. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Ese poder incalculable causará grandes ruinas, ella hará arbitrariamente
y prosperará y destruirá a los fuertes con ese poder incalculable que ya se habla. Veamos más detalles de su biografía. Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Érase una vez un joven que generó una riqueza sin precedentes con una rapidez deslumbrante gracias a un poder especial con el que fue bendecido. Era el poder de ver el futuro. No es un cuento de hadas, es una historia real. Y hoy la veremos cuando conozcamos la vida de un lúcido visionario que transformó la industria de la computación y sacudió la economía mundial. Y nos embarcó en un viaje que apenas comienza. Es uno de los hombres más ricos, Bill Gates. Ustedes han escuchado a Jack Perkins, este presentador del programa Biografía de la cadena norteamericana IE, presentada a nosotros a través de Mundo Olé, que es una cadena dirigida a gente hispanoparlante, a gente de Latinoamérica. Ustedes escucharon que este joven generó una riqueza sin precedentes, muy rico. La palabra nos habla de que tendría que tener riquezas. Al mismo tiempo habla de que conseguiría esa riqueza con una rapidez deslumbrante, una rapidez que brillaría por la magnitud de su poder en la velocidad. Y habla también de un poder especial con el que ha sido bendecido. Poder, se habla de poder. Recordemos la palabra, que ha de tener un poder. Su poder se fortalecerá, dice la Escritura. Y también habla de otro detalle, el poder para poder ver el futuro, un poder para vislumbrar el futuro. Al mismo tiempo vemos que se lo llama, como se lo determina como lúcido visionario, que ha transformado la industria de la computación, sacudió la economía mundial, embarcó al mundo en un viaje que apenas comienza, y es uno de los hombres más ricos, es Bill Gates. Vamos a recordar algunos pasajes de la profecía de Ezequiel, de Daniel, y en relación a la Biblia de las Américas. Ezequiel capítulo 28, verso 3, 4 y 5. Dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, ningún secreto te es oculto. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti, y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas, y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. Hablan de poder, hablan de riquezas, hablan de visión para poder sacudir la economía mundial. Daniel capítulo 12, verso 4, nos habla en la Biblia de las Américas: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Este hombre tuvo la visión, la capacidad de poder ver el futuro, de poder ver el tiempo del fin, y pudo comprender que la ciencia, el aumento de la ciencia sería una característica para poder ver el tiempo, para poder determinar el tiempo del fin. Y de esa manera se sumergió en forma total en la cibernética, en la computación, y de esa manera, con la gran inteligencia que tiene, ha cambiado, ha sacudido la economía mundial y ha embarcado al mundo en un viaje sin retorno, en un viaje de constante aumento de la ciencia. Veamos en la Biblia de las Américas, Daniel capítulo 8, verso 24, cuando nos dice: su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo
su poder será grande, dice la profecía. Pero no es un poder personal. Detrás de él hay un poder espiritual maligno. Está operando el macho cabrío. Está operando esa fuerza espiritual maligna en el cuerno pequeño. Veamos otro detalle de su biografía. Cuando se escriba la historia del siglo XX, Bill Gates quedará registrado como el mejor hombre de negocios de nuestro siglo, y Microsoft como una de las compañías más grandes del siglo XX. Allí habla de que es un hombre de negocios, un hombre de negocios, un hombre sumergido en el comercio, ¿verdad? Sumergido en el comercio. Veamos lo que nos dice Ezequiel 28, verso 5 en la Biblia de las Américas, que leíamos hace un momento y que vamos a estar constantemente compartiendo también en este estudio. Ezequiel 28, verso 5 dice: con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. De tal manera que vemos otro detalle importante en relación a la personalidad y a la forma de vida que tendría que tener el príncipe de Tiro, el hombre de pecado, el inicuo. Tendría que estar sumergido en negocios, por tanto tendría que estar sumergido en el comercio, en el comercio. La Biblia Reina Valera 60 traduce contrataciones, o también podríamos hacer una paráfrasis tomando las dos versiones de la Escritura: contratos comerciales. Y es algo que lo caracteriza a Bill Gates en su biografía. Microsoft es considerada una de las compañías más grandes del siglo. ¿Y quién es el que la ha fundado? Bill Gates. Veamos más detalles de su biografía. Vieron desde el principio el potencial que cambiaría las vidas de todos nosotros, dice su madre, Mary Gates. ¿Algo casual? Del hecho de que su madre se llama María. Bien, no vamos a entrar en detalle en este punto, pero es demasiado sugestivo en cuanto a que también el nombre de la madre de Bill Gates se llame María, como la madre del Señor Jesucristo manifestado en carne, en ser humano, que también se llamó María. Ella habla de que Bill Gates y Paul Allen, un compañero de colegio y también de la universidad, vieron desde el principio el potencial que cambiaría las vidas de todos nosotros. Y es lo que no solamente dice ella, lo dice toda la humanidad. A través de Bill Gates se ha manifestado un cambio en toda la economía del planeta, un cambio en la vida de toda la humanidad. Y recordemos lo que la Escritura nos dice en Daniel capítulo 7, el verso 25. Daniel capítulo 7, verso 25, cuando nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. No nos interesa mucho en este momento de analizar las palabras, las blasfemias que ha de hablar en el futuro contra el Dios de Israel, de qué manera ha de atribular en forma tremenda a los cristianos que se queden en la gran tribulación por tiempos y la mitad de un tiempo, que es justamente 1260 días. Lo que nos interesa es este detalle que estamos analizando, y forma parte de su personalidad, forma parte de su carácter. Dice la palabra: pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cuando hablamos de tiempos, hablamos de la forma de vida que lleva la humanidad, que lleva el hombre. Cuando hablamos de pensar en cambiar los tiempos y la ley, estamos hablando de cambiar la forma de vida que rige a los seres humanos. Y es lo que ha hecho Bill Gates en este tiempo a través del software con el cual se manejan las computadoras personales. Veamos otro detalle de la biografía de Bill Gates. La región noroccidental de Estados Unidos, con sus grandes recursos y belleza natural,
ha atraído desde hace mucho tiempo a pioneros y visionarios. El tatarabuelo de Bill Gates, J.W. Maxwell, fundador del First National Bank en Seattle, fue uno de ellos. Lo que ustedes vieron al principio fueron unos nevados, unas montañas nevadas. Esas montañas forman parte de lo que es la península olímpica. La península olímpica está en el extremo norte occidental de los Estados Unidos. Y recordemos lo que nos dice la palabra en Daniel capítulo 8, verso 8, que es necesario recordar para poder ver el lugar geográfico que tendría que salir el cuerno pequeño. Daniel 8, verso 8 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahí vemos los 4 cuernos. Que se extienden hacia los 4 puntos cardinales, hasta cubrir toda la tierra. Uno de ellos llega hasta el extremo norte occidental, otro hemisferio sur occidental, el otro hemisferio sur oriental y el otro hemisferio norte oriental. Y de uno de ellos, o sea, de los puntos cardinales donde crecen los 4 cuernos, sale el cuerno pequeño. ¿De dónde? Ahí empieza a crecer. Y crece hacia el hemisferio oriental, hacia el oriente, hacia el sur y hacia la tierra gloriosa, que es la tierra de Israel. Llena toda la tierra. Bien. En base a esto, debemos comprender lo que nos dice más adelante en Daniel capítulo 8, en el verso 9, cuando nos dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Es lo que está en Daniel 8, verso 9. El cuerno pequeño es el anticristo. Y ustedes han podido ver en las imágenes, aquí está el cuerno pequeño, y solamente podría crecer hacia el hemisferio oriental y hacia el hemisferio sur y hacia la tierra gloriosa, que es la tierra de Israel, desde un solo lugar, un solo cuadrante que nos queda, el hemisferio norte occidental. Es por eso que hemos situado en este documental de profecía bíblica, preparado en 3 dimensiones, justamente acá, al cuerno pequeño, donde empieza a crecer hemisferio norte occidental, lo que son los Estados Unidos. Aquí está Estados Unidos, aquí está el Canadá, aquí está México, América Central, América del Sur. Desde este punto crece para el oriente, crece para el sur, crece para Israel. Ahí está nuevamente, crece. Este es el hemisferio sur, crece el hemisferio oriental y también la tierra de Israel. Ahora vamos a mostrar un mapa mundi. Este es el globo terráqueo, un mapa mundi. Por acá pasa la línea del Ecuador. Acá está Bolivia, aquí está el Perú, aquí está el Ecuador, aquí está Colombia, Venezuela, América Central, Estados Unidos, el Canadá. Aquí tenemos
el continente africano, Europa, lo que es el Medio Oriente, Israel, la tierra gloriosa, y todo lo que es el oriente de la tierra. La línea del Ecuador es una línea imaginaria que divide la tierra en dos, norte y sur, hemisferio norte, hemisferio sur, y todo lo que está por debajo de la línea del Ecuador es justamente el hemisferio sur. Lo que está arriba de la línea del Ecuador es el hemisferio norte. Pero así como existe la línea del Ecuador, esta línea que estoy dibujando con este puntero láser, existe otra línea que pasa por Greenwich en Inglaterra. Es el meridiano de Greenwich. Es otra línea, y divide también la tierra en occidente y en oriente. Amén. De tal manera, la profecía nos dice que el cuerno pequeño tiene que crecer hacia el oriente, es decir, todo esto, este es el hemisferio oriental. Pero también dice la profecía que tiene que crecer al sur, y es el hemisferio sur, todo el hemisferio sur. De tal manera que estaríamos hablando de todo este pedazo del planeta. Y por supuesto también nos habla la profecía de la tierra gloriosa, que es la tierra de Israel, acá en esta parte. ¿De qué otro lugar de la tierra podría crecer al oriente, al sur y a la tierra gloriosa, la tierra de Israel? Nos queda un solo lugar, este lugar. Este es el hemisferio norte occidental. Y acá en los Estados Unidos, en el extremo norte occidental de los Estados Unidos, está el estado de Washington. Y en el estado de Washington está la capital del estado de Washington, que se llama Olympia. Y acá en el extremo norte occidental, porque si nosotros vemos puntos cardinales en este momento, este es norte, este es sur, este es oriente y este es occidente. Acá en el extremo norte occidental está el estado de Washington. Y veamos el siguiente mapa. Acá vemos un mapa del estado de Washington, extremo norte occidental. Aquí está la capital, Olimpia. Recordemos que la ciudad de Olimpia, los griegos, era el lugar donde se realizaban las olimpiadas, que eran organizadas en forma religiosa como culto al Zeus, al Júpiter olímpico que habitaba en el monte Olimpo, en Grecia. Y acá vemos algo muy sugestivo, que la capital del estado de Washington está relacionada con la cultura griega, la ciudad de Olimpia. Pero no solamente esto, sino en esta zona, en toda esta zona, está la península olímpica. Esta península olímpica es una serie de nevados altísimos, y el monte más alto de esta península es el monte Olimpo. Alguno podrá decir, pero yo sabía que el monte Olimpo solamente existía en Grecia. Veremos más adelante de que hay dos partes en la tierra que existe el monte Olimpo, uno en Grecia y otro en Estados Unidos, en el extremo norte occidental de la tierra, acá que estamos señalando en el mapa. Y este otro recuadro, este otro círculo en rojo que ustedes ven, manifiesta la ciudad de Seattle, que es el lugar de nacimiento de Bill Gates. Esta ciudad está a orillas de un lago que se llama el lago Washington, que está totalmente relacionado con todo lo que es el océano Pacífico. Y a orillas de este lago Washington está la casa de Bill Gates, que mira hacia la península olímpica, hacia el monte Olimpo. Veamos otros detalles de Olimpia. Esta es una página de internet escaneada para que ustedes puedan ver. Aquí habla de qué manera uno es bienvenido a la ciudad de Olimpia, capital del estado de Washington, y da toda una cantidad de datos históricos y de qué manera se le puso el nombre a la ciudad, a la capital, en relación a la misma cultura griega. Veamos otra. Aquí
Aquí vemos el Capitolio del estado de Washington, que está fundado en la ciudad de Olimpia. Ustedes pueden ver una cúpula romana característica, y a la entrada está como un Partenón griego, una arquitectura griega. De tal manera que hay Grecia y Roma en un solo lugar. Acá ven a un homosexual. Seattle, la ciudad de nacimiento de Bill Gates, se caracteriza por ser una ciudad de homosexuales, de travestis. Están siempre los pasajes peatonales, divirtiendo a los turistas, divirtiendo a la muchedumbre. Hombres vestidos de mujeres. Ahí ustedes ven a hombres vestidos de mujeres. Es algo que caracteriza a la ciudad en su atracción turística, y debemos recordar cuando la palabra nos dice: al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Ustedes vieron en el documental que cuando se habla de los transgresores que llegan al colmo, se compara lo que ocurrió con lo mismo que ocurrió en los días de Noé y en los días de Sodoma y de Gomorra. La terrible perversión sexual, que es un atractivo turístico de la ciudad de Seattle y que se muestra a través de las páginas de internet. Aquí ven ustedes un mapa del estado de Washington, y en este lugar que estoy señalando es lo que se llama la península olímpica. La península olímpica. Por acá está la ciudad de Olimpia, aquí está la ciudad de Seattle. Este es el lago Washington, y acá está el monte Olimpo, el pico más alto de esta península. Acá vemos una página recogida de la internet, nos habla del Parque Nacional Olímpico. Aquí dice Olympic National Park, y los detalles y atractivos turísticos que se tiene dentro de este parque, que forma parte del extremo norte occidental de los Estados Unidos, y también, ¿por qué no decirlo, de toda la tierra? Sigamos más adelante. Acá tenemos la tapa de un diccionario en inglés. Es el diccionario Random House de lengua inglesa. Este diccionario muy voluminoso, de tal vez más de 2000 páginas en lengua inglesa, nos habla del monte Olimpo. Y aquí hemos escaneado y dice Olympus, que es el nombre en inglés, Olimpo, ¿no? Y aquí en inglés nos dice: a mountain in northeast Greece, on the boundary between Thessaly and Macedonia, mythical abode of the greater Grecian gods, 9.730 pies. Monte 1. El punto 2 dice: a mountain in northwest Washington, highest peak of the Olympic Mountains, 7.954 pies. Esta es en la parte de abajo. Entonces vemos, en base a esta enciclopedia, de que hay dos montes Olimpo en la tierra. Aquí ya tenemos la traducción. Dice Monte Olimpo, un monte al norte oriental de Grecia, en la frontera entre Tesalónica y Macedonia, lugar mítico donde habitaban los grandes dioses griegos. Altura 9.730 pies o 2.965 metros sobre el nivel del mar. Y vemos el punto 2, la traducción: un monte al norte occidental de Washington, Estados Unidos, el pico más alto de las montañas olímpicas, altura 7.954 pies, 2.424 metros sobre el nivel del mar. Esto, por supuesto, que es muy importante considerar en este tiempo. El monte Olimpo, ustedes van a poder ver imágenes de las montañas. Ahí ustedes ven, forma parte de la península olímpica. Debemos hablar también de otro aspecto importante que debe cumplir el hombre de pecado, el hijo de perdición: el número de su nombre. El número de su nombre debe dar
666. Veamos previamente el video de su biografía que nos habla del nacimiento de Bill Gates 3. Gozaban de privilegios y una buena posición social, pero nunca hicieron ostentación de su riqueza. Su hijo Willard, también banquero, y su esposa Adele, que adoraba jugar cartas, estuvieron entre los principales líderes civiles de Seattle. Su única hija, Mary, era una chica alegre e inteligente que se hizo un nombre como líder estudiantil en la Universidad de Washington. Atlética y extrovertida, Mary Maxwell a veces era llamada a risitas. Su empuje y energía asombraban a todo el que la conocía. There tends to be a handful that is right at the core of the action. Mary was at the core of the action. Mary was unaffected, straightforward, charming, but immensely determined. Fue en la universidad que Mary Maxwell conoció y se enamoró de un tranquilo y estudioso joven llamado Bill Gates, quien sería uno de los abogados más prominentes de Seattle. Cuando Bill y Mary se casaron en 1951, ella decidió abandonar la carrera de maestra para levantar una familia y dedicar tiempo a las obras de caridad. Los Gates tuvieron 3 hijos. La primera fue Christy, nacida en 1953. Después vino Bill Gates III, nacido el 28 de octubre de 1955, a quien apodaron Trey. Ese sobrenombre se originó en el hecho de que él era William H. Gates III. Los jugadores de cartas creen que todo lo que tiene un 3 es un tree, y así se convirtió en Trey. Ustedes ven el apodo que tiene William Gates III. Es Bill, pero también Trey, que es 3. Bill Gates 3 nos da 666. Pero todo esto está fundamentado en Apocalipsis capítulo 13, verso 18, que nos dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13, 18. Aquí en código ASCII, que es el código que utilizan las computadoras, B es 66, equivale a 66, I es 73, L es 76, L es 76, G es 71, A es 65, T es 84, E es 69, S es 83. Todo esto suma 663. Las letras convertidas a números en código ASCII nos da 663. El 3 es un número de hombre. No había razón de poder convertirlo a otro código. Es un número ya de por sí. 663 más 3 nos da 666. Este aspecto que estamos considerando ahora viene a ser un 1% de lo que es el 100% de todas las características que nos habla la Biblia respecto de lo que necesitamos hacer para identificar al hombre de pecado, al hijo de perdición. Veamos otro detalle de su biografía. Su madre tuvo una relación extremadamente cercana con Bill. Incluso lo llevaba consigo cuando era conferencista voluntaria en las escuelas de Seattle. Pronto su precoz hijo leería la enciclopedia mundial de la A a la Z. A veces se nos perdía durante horas, y cuando le preguntábamos qué hacía, decía: estoy pensando, mamá. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero no mató a Bill. Bill era muy curioso. Siempre quería saber más, y su madre y su padre siempre lo animaban, dice Daniel Turman, su pastor. Vemos este aspecto que es muy importante. En Seattle se manifiesta claramente que Bill Gates era un niño prodigio. Ustedes han escuchado de boca de su madre que leyó la enciclopedia mundial de la A a la Z, siendo niño, y al mismo tiempo manifestaba una curiosidad innata. Él siempre quería saber todas las cosas. Recordemos lo que está escrito en Ezequiel capítulo 28,
verso 3, cuando dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Él leyó de niño la enciclopedia mundial de la A a la Z. Ahí manifiesta sabiduría, más sabio que Daniel. Veamos otro detalle de su biografía. La familia Gates premiaba la competencia y el joven Bill adoraba probar su temple en actividades al aire libre y juegos de interior. Entre sus juegos de mesa favoritos estaban Risk, cuyo objetivo es dominar el mundo, y Monopolio, en el que estar en el lugar adecuado en el momento preciso puede hacer a alguien rico. Algo sugestivo. El hecho de que a él le guste jugar dos juegos. Uno en el que se domina el mundo y el otro en que uno se vuelve muy rico. Y son dos características que debe cumplir el hombre de pecado respecto a su personalidad. Debe anhelar tener el poder del mundo, conquistar todo el mundo y al mismo tiempo ser muy rico. Risk, ustedes han podido ver el objetivo de este juego y tal vez lo han podido jugar, es dominar el planeta, dominar el mundo entero. Hay en el juego todo un mapamundi con varias naciones y el objetivo es conquistar, dominar todo el planeta. Recordemos lo que nos dice la profecía bíblica en Apocalipsis capítulo 17, versos 12 y 13. Apocalipsis 17, versos 12 y 13 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Pero qué poder? ¿Qué autoridad? Es el poder del mundo, es la autoridad sobre toda la tierra, sobre todo el planeta. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 13, el verso 7, cuando nos dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En base a esto nosotros determinamos que en la personalidad del anticristo, en la personalidad del hombre de pecado, debe estar justamente el deseo, el hecho de querer dominar al mundo, de querer conquistar el planeta. Y esto se ve ya en algo tan pequeño, para muchos tal vez, pero muy importante en relación a todo el cumplimiento de la profecía, con el gusto que tenía y tiene Bill Gates desde niño respecto de ese juego cuyo objetivo es dominar el mundo, Risk. Pero también se nos habla de lo que es el Monopolio. El Monopolio es otro juego que justamente manifiesta el hecho de estar en el lugar adecuado, en el momento preciso, para hacer a alguien rico. Rico. A él le gustaba eso, poder ser rico. Y recordemos lo que dice la Biblia de las Américas en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, verso 4 y 5. Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti, y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Con tu gran sabiduría, con tu comercio, has aumentado tus riquezas, y se ha enaltecido tu corazón a causa de tus riquezas. El monopolio es un aspecto de comercio, de comprar y vender, comprar y vender. Y es comercio. Aquí en la palabra nos habla de que tendría que estar sumergido en el comercio. Veamos otros detalles de la biografía de Bill Gates. Los Gates iban a un lugar en el canal Hood llamado Cheerio. Allí Bill, su hermana menor Libby, el resto de la familia y amigos realizaban sus propios Juegos Olímpicos. Si uno se quedaba con ellos un par de días, uno terminaba exhausto de los juegos y actividades. Era un panorama muy activo. Era competitivo, sin duda alguna, y los niños formaban parte de él. Nunca había tiempo para aburrirse. Juegos Olímpicos. Vemos que este hombre, Bill Gates,
ya desde niño participaba de los Juegos Olímpicos, algo que ya había compartido hace un momento y formaba parte de la cultura griega y forma parte, por tanto, del macho cabrío, el rey de Grecia, ese príncipe espiritual demoníaco que opera a través de la cultura griega. Y según la tradición, los primeros Juegos Olímpicos se llevaron a cabo en el año 776 a.C. y era un homenaje al dios Zeus, al Júpiter olímpico. A partir de entonces, esta fiesta de carácter religioso y deportivo se empezó a celebrar cada 4 años en la ciudad de Olimpia. En ella podían competir deportistas de toda Grecia con la condición de que fueran ciudadanos. Vemos otro detalle también en la biografía de Bill Gates. No solamente de niño él practicaba y organizaba Juegos Olímpicos. Ya siendo mayor, estando a cargo de Microsoft, él creó las microolimpiadas, micro por Microsoft, con sus empleados. Y van a poder ver a sus empleados que están vestidos de griegos. Él los viste de griegos. Veamos este detalle. Gates también institucionalizó las microolimpiadas, una mezcla de competencias entre los empleados de Microsoft que recordaba los juegos que realizaba cuando era niño en el canal Hood. Era como un campamento para adultos. Él pasaba meses inventando los juegos. Era como el maestro de ceremonias. Formaba los equipos, calculaba su dinámica, cómo interactuaríamos y luego debíamos hacer estos juegos de campamento de verano. Juegos Olímpicos relacionados con Grecia, relacionados con el Cuervo Pequeño y relacionados con Bill Gates. Tenemos aquí algunas imágenes que hemos preparado en relación a las Olimpiadas de Grecia. Un niño actual practicando el lanzamiento de disco de la antigua Grecia. Ahí vemos un aspecto de lanzamiento de jabalina que en aquellos tiempos era distinto al de ahora, ya que la lanza poseía una arandela de cuero para dar mayor potencia al disparo. Ahí vemos la lucha libre de los griegos, que también formaba parte de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos. Esto viene desde aquel tiempo, es el macho cabrío operando. Ahí vemos también el lanzamiento de disco, que era uno de los 5 deportes que formaban parte del pentatlón griego. Estatuas que han llegado hasta nuestros días y son simplemente manifestación de la actividad espiritual del macho cabrío, el rey de Grecia. Ahí vemos a griegos corriendo y en relación también a lo que se denomina la llama olímpica. Este símbolo que caracteriza a los Juegos Olímpicos actuales proviene de la carrera de antorchas. En ella los competidores realizaban postas en las cuales se pasaban una antorcha encendida. Esta no debía apagarse, ya que la carrera era sagrada. El vencedor tenía el honor de encender con ella el fuego del altar de sacrificios de Zeus, del Júpiter olímpico. Ahí vemos una estatua de bronce que representa a un pugilista con sus manos vendadas. Esto también viene de Grecia. Ahora vemos también otro aspecto, otro punto que nos llama totalmente la atención. Ya en 1896 se estableció por primera vez las Olimpiadas, y cada 4 años, exceptuando el tiempo que duró la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se ha estado realizando cada año en toda la tierra. Son las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Y también se habla en este tiempo de los Juegos Olímpicos de invierno. Todo esto forma parte del macho cabrío, forma parte de la cultura griega. Se lleva también hoy en día la llama sagrada. Era una ceremonia religiosa en los días de la antigüedad y hoy también forma parte. Es algo religioso, es un aspecto religioso en honor al Júpiter olímpico. Y por supuesto Bill Gates está relacionado con el Monte Olimpo, con Olimpia, con la península olímpica, con las Olimpiadas, con también lo que son las micro
olimpiadas. Hay otro aspecto que hemos podido ver hace algunas semanas atrás, vale decir el 7 de marzo del año 2000, en que se manifiesta que Windows 2000 habla el idioma de Platón. Microsoft, dice un anuncio de prensa de la razón de aquella fecha, ha dado un nuevo sentido al término compatibilidad retroactiva con el reciente lanzamiento de su sistema operativo Windows 2000. Por primera vez, un producto de Microsoft trae los caracteres particulares del griego antiguo, un idioma que no se habla desde hace siglos. Los usuarios de las 23 versiones diferentes de Windows 2000 en todo el mundo ahora pueden escribir usando el alfabeto politónico inventado hace unos 2100 años para codificar las peculiares palabras de la era de Platón. ¿Para qué? Pregunta. En estos días el mercado del alfabeto griego antiguo es bastante pequeño, incluso si se toman en cuenta las facultades universitarias donde se estudia a los clásicos y la alta jerarquía de la Iglesia ortodoxa. Aunque en Grecia se estudia griego antiguo en la escuela, la mayoría de los griegos coinciden con Christos Christofi, quien cree que la decisión de Microsoft es importante y útil, aunque no cree que llegue a usar el alfabeto alguna vez en su vida, ni conoce a nadie que lo hará. Pero lo característico y lo interesante de este artículo es que se presenta a Bill Gates con el rostro del Júpiter olímpico, con la barba, el bigote, el cabello enrulado, la barba enrulada del Júpiter olímpico. Aquí están los lentes, el rostro de Bill Gates. Aquí dice Bill Gates, por detrás están aspectos del Partenón, de lo que es la cultura griega. Y si nosotros vemos aquella estatua del Júpiter olímpico que se nos ha legado a través de la cultura griega, vemos también la misma barba, los mismos bigotes, el mismo cabello. Podemos hacer varios fundidos y podemos ver cierta relación. Nuevamente. Este era el Júpiter olímpico al cual se le ofrecía culto a través de los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, cada 4 años, los 4 cuernos y las 4 cabezas de leopardo de Daniel 7 y las 4 alas de ave del mismo leopardo. Veamos otro aspecto de la biografía de Bill Gates, aspectos de rebeldía, desobediencia a sus padres. Pero también se estaba convirtiendo en un solitario y mostraba señales de rebeldía preadolescente, lo cual lo enfrentaba a su madre. Mary and I grew up in very orderly families where parents were controlling personalities, and we carried that forward. And that particular mode wasn't exactly consistent with Bill or Trey, who somewhere around en algún momento entre los 11 o 12 años comenzó a hacerse muy independiente emocionalmente. Sabía decidirse sobre lo que quería hacer o no. Y eso fue muy duro, sobre todo para Mary. Conforme a lo que hemos podido nosotros leer en esa biografía, él ya desde muy pequeño se estaba convirtiendo en un hombre muy solitario y dio señales de rebeldía preadolescente, lo cual lo enfrentó a su padre y también a su madre. Los padres manifiestan que era de una tradición familiar donde la personalidad de los padres dominaba, imperaba, pero él a los 11 o 12 años empezó a hacerse muy independiente emocionalmente. Él decidía lo que quería hacer y lo que no quería hacer. Esto fue un aspecto muy duro para su madre, para María. La profecía nos da detalles en relación al carácter, a la personalidad del anticristo, de la personalidad del hombre de pecado. Daniel capítulo 11, el verso 36 nos dice un aspecto muy singular de su personalidad. Daniel 11, verso 36 dice: y el rey hará su voluntad
y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Un aspecto que nosotros debemos mencionar: hará su voluntad, hará su voluntad, hará su voluntad. Y es algo que reclaman y manifiestan sus padres. Él hacía su voluntad ya desde muy pequeño. Desde sus 11 o 12 años hacía lo que quería. Él hacía su propia voluntad. Veamos Daniel capítulo 8, verso 23 y 24. Y nos dice: al fin del reinado de estos, es decir, cuando los 4 cuernos llegan hacia los 4 vientos del cielo, cuando el helenismo llega a cubrir toda la tierra, y esto lo vemos solamente a través de las Olimpiadas. ¿Y qué si hablaríamos de la democracia, que también tiene su base en la Grecia antigua, y lo que es la filosofía griega, y la arquitectura griega, y el arte griego, en fin? Bien, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando se dé la transgresión, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma, que es justamente lo que estamos viviendo ahora, se levantará, dice, un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. La altivez de rostro era justamente aquello que caracterizaba a Bill Gates. El verso 24 dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hará arbitrariamente, es decir, conforme a su propia voluntad. Él ha de hacer algo en forma arbitraria, como Él quiere. Es lo que caracteriza a la personalidad del hombre de pecado, el hijo de perdición, y es justamente lo que sus padres se quejan a través de esta biografía. Y para esto debemos recordar al primer tirano, al primer poderoso en la tierra después del diluvio, a Nimrod. Nimrod significa rebelde. Génesis capítulo 10, verso 8, 9 y 10 nos dice: y Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del yo soy el que soy, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante del yo soy el que soy. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Cuando nosotros leemos en la escritura de Nimrod, sabemos que él llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Babel era el único lugar, la ciudad de Babel era el único lugar donde habitaban los hombres de la tierra. Y esto también es una figura de lo que ha de ocurrir al final de los días, cuando los hombres van a estar habitando en las ciudades de la tierra y van a tener también a un hombre poderoso, un Nimrod, un rebelde, que ha de hacer su propia voluntad. Él ha de hacer arbitrariamente, él ha de hacer cuanto quiera. Y es el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así como hablamos de Nimrod, el primer poderoso en la tierra, hablamos del hombre de pecado, del hijo de perdición, el último poderoso en la tierra, el último gobernante de los gentiles. Así como Nimrod fue vigoroso cazador delante de Dios, y no porque Dios estuviera mirando con cierto agrado de qué manera él podía cazar, sino porque justamente iba por delante y no tomaba en cuenta a Dios. Nimrod era así, era parte de su personalidad, y en su maldad él cazaba. Pero él no solamente cazaba animales, él cazaba a seres humanos como animales, a todos aquellos que no lo adoraban como Dios. Por eso conocemos a Nimrod como cazador, pero cazador de hombres. Hitler fue una prefigura del anticristo, fue un cazador de seres humanos, fue un cazador del pueblo de Dios. El anticristo, el gobernante que viene, también ha de ser un cazador de seres humanos, un cazador de cristianos y de judíos que se queden en la gran tribulación. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador. Cuando se habla de vigor, se habla de poder, se habla de fuerza.
En aquellos días era fuerza física. En los días finales es la fuerza y el poder de las riquezas. Porque el hombre de pecado tiene que ser muy rico a causa de su gran inteligencia, a causa de su gran sabiduría. Y el verso 10 nos dice: y fue el comienzo de su reino Babel. Recordamos la torre de Babel. Babel y también las otras ciudades que vinieron después de la dispersión de Babel: Erech, Akkad y Calne. Ahí vemos una torre de Babel y un vestigio en estos días de una torre de Babel de aquellos días. Otro aspecto, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 y 2, el carácter de los hombres de los postreros días. Dice la profecía: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Aquí vemos desobediencia a los padres, y es algo que caracterizó a Bill Gates desde pequeño, algo que conmocionó a sus padres, porque ellos eran de una tradición familiar en que los padres, la personalidad de los padres dominaba. Bill Gates no hizo aquello, se resistió, se rebeló. Veamos ahora otro detalle. A pesar de que los padres de Bill creían en la educación pública, pensaron que él encontraría mayor dirección y disciplina en Lakeside, el mejor liceo privado de Seattle. En Lakeside solo aceptaban a los mejores y más brillantes alumnos. Allí Bill comenzó a alcanzar su plenitud, hacía amigos y disfrutaba los retos académicos. He was an excellent math student. He was excellent across the board. I mean, he was a superb drama student and interested in reading all different kinds of books and so forth. So he wasn't just totally math science oriented. He had a wide breadth of interests. Cuando Bill comenzó la secundaria en 1969, el programa espacial de Estados Unidos estaba en su apogeo. El Apolo 11 había llevado al hombre a la luna en julio, y las computadoras lo hicieron posible. Eran máquinas gigantes que costaban millones de dólares y requerían un ejército de personas para operarlas. Para la época, la mayoría de las escuelas ni siquiera consideraban la posibilidad de comprar una. No obstante, en Lakeside habían hecho un trato extraordinario que sería profético para Bill Gates. Una compañía de Seattle le ofreció al liceo el uso de su computadora a través de un vínculo de teletipo. El joven Gates estaba embelesado por las posibilidades de esta primitiva máquina y comenzó a pasar sus ratos libres en la sala de computación. The story has often been told, and La it's historia completely que true, cuentan es totalmente cierta, that dice su he would padre. get up at night and Se levantaba de leave noche and y se iba a go over trabajar en la to work on the computadora. computer, Y and regresaba come back, sin que we would supiéramos know que había that estado he'd been fuera. gone. Según recuerdo, dice su madre, una reunión de padres, le preguntaron al director si en la escuela tenían un problema de drogas. Su respuesta fue: no, aquí no existe eso. Pero sí tenemos alumnos adictos a las computadoras. Bill Gates compartía su adicción con un compañero de clases más avanzado llamado Paul Allen, quien no pudo haber sido más diferente. No solo era 2 años mayor, sino mucho más alto. Allen era tranquilo y contemplativo. Bill podía ser frenético y polémico. ¿Quién se imaginó que esta extraña pareja cambiaría al mundo? Diseñaban códigos de software juntos, pero Bill Gates era muy competitivo. A veces peleaban, y una vez Paul Allen echó a Bill Gates, que era algo más joven del grupo de software. Pero luego se dio cuenta que lo necesitaba de vuelta, y Gates dijo: me alegra volver, pero esta vez yo estaré a cargo. En el verano de 1972, a la edad de 17 años, Bill viajó a Washington, D.C. para trabajar de mensajero en el Senado. Este acercamiento a la política y el gobierno le vendría muy bien más tarde. Ese otoño pidió permiso para faltar al liceo cuando él y Paul Allen consiguieron sus primeros trabajos en una compañía de computación. Pero cuando comenzaron a hablar de crear una compañía propia, los padres de Bill le insistieron en que terminara la secundaria y fuera a la universidad. His mother used to A worry su that madre he le preocupaba was que no fuese socially sociable. awkward. Well, Bueno, maybe quizás he no lo was, era, but pero tenía he had otras other cosas things en on mente. his mind,
No era grosero, no era brusco. Solamente marchaba a otro paso. Es un genio y tenía otros planes. Bill se graduó en Lakeside en 1973 y sus padres se sintieron muy orgullosos cuando fue aceptado en la Universidad de Harvard. Pero su destino ya estaba en marcha. Era impulsado por las computadoras. En el otoño de 1973, Bill Gates se despidió de su familia y de Seattle para dirigirse a Cambridge, Massachusetts. Como nuevo estudiante en Harvard, pensó por un momento en prepararse para estudiar Derecho, pero ninguna carrera encendía su imaginación como trabajar con computadoras. Bill era alguien que siempre estaba empeñado en hacer lo que le interesaba y lo menos interesante, como sus clases académicas. Las pasaba por puro talento. Recuerdo que había un curso sobre literatura griega, donde no había hecho nada durante todo el año. La noche antes del examen no durmió estudiando. Durmió durante parte del examen y aún así pasó. Que Gates se durmiera durante un examen. Entre las clases y el tiempo que pasaba en el centro de computación de Harvard, parecía que estaba despierto las 24 horas. Siempre se concentraba en lo que hacía. Entraba a su cuarto. No se desvestía. Se acostaba sobre la cama, que por supuesto no estaba hecha, porque nunca tenía tiempo para eso, y se dormía. Con la puerta abierta, totalmente vestido. Y luego se despertaba absolutamente fresco. Y estaba listo para lo que fuera. Bill hizo algunas amistades duraderas en Harvard, pero su vida social no era una prioridad. Tuvo citas ocasionales en las que obtuvo diversos grados de éxito. Entrevisté a varias mujeres que habían salido con Bill. Y una me dijo que lo primero que Bill le preguntó fue cuánto había sacado en su examen de admisión. Eso no es exactamente lo que una joven quisiera oír. Pero Bill Gates había logrado un 800 perfecto en el suyo. Y ello era una cuestión de orgullo para él, y quería asegurarse de que la que salía con él hubiera sacado una calificación bien alta. Era brillante en matemáticas, pero cuando supo que no era el mejor estudiante de matemáticas de Harvard, decidió no ser un matemático. Mientras mantenía abiertas sus opciones académicas, aprendió nuevas destrezas fuera de clases. Pasaba mucho tiempo jugando con máquinas, juegos de video, y sobre todo póker, que jugábamos mucho entonces. El póker es un juego muy competitivo. Quizás sea la mejor preparación para el mundo de los negocios que uno puede imaginar. Bill se convirtió de un jugador del cual se aprovechaban a un jugador muy bueno. Pero fue Paul Allen, el excompañero de secundaria y socio de Bill, quien le dio a Gates el gran golpe de suerte. Allen se había mudado a Boston por razones de trabajo. En diciembre de 1974 tomó una revista en Harvard Square. La portada de Popular Electronics anunciaba la llegada de la primera minicomputadora, la Altair 8800. Corrió a enseñársela a Bill. Gates y Allen supieron de inmediato que había llegado el día de la computadora personal. Ellos vieron que sería increíble para nosotros y algo increíblemente dinámico para la sociedad, y reconocieron el momento. La Altair era fabricada por una pequeña compañía en Albuquerque, Nuevo México, no muy lejos de los antiguos campos de pruebas atómicas en Alamogordo. Ed Roberts, director de la compañía, estaba en busca de alguien que creara programas para operar en sus pequeñas computadoras. Gates y Allen le convencieron de que ellos eran los indicados y trabajaron día y noche durante 2 meses en el Centro de Computación de Harvard. En febrero de 1975, Paul Allen fue a Albuquerque a probar el programa. Cuando cargó en la Altair lo que Bill Gates llamó el código más agradable que jamás haya escrito, funcionó. La importancia de ese momento tendría un impacto histórico en la industria de la computación. Nosotros apreciamos el significado de lo de Albuquerque cuando sucedió, pero no tardó mucho en que nos diéramos cuenta que estaban en el umbral de algo que sería importante, dice su padre. Para Bill Gates, de 19 años, la vida nunca sería igual. En el verano de 1975, él y Paul Allen formaron Microsoft.
El trabajo en curso con la compañía de Ed Roberts pasó a ser tan absorbente que Bill abandonó Harvard justo antes de su último año y se mudó a Albuquerque. Mary Gates estaba profundamente decepcionada. Le dijimos que habíamos apartado un dinero para que asistiera a la universidad y que si no terminaba en unos años tendríamos que disponer de esos fondos. Y él nos dijo que lo hiciéramos, porque él mismo podía costearse el regreso cuando llegara el momento. Hemos visto estos detalles en relación a la vida de Bill Gates. Él asistió al mejor liceo privado de Seattle, en Lakeside, donde se aceptaban a solamente niños prodigios, los mejores y más brillantes alumnos. Ustedes escucharon a su maestro, que él era excelente, él sobresalía en todo. Él era un estudiante extraordinario, inclusive en arte dramático. Si vemos más detalle del macho cabrío, de lo que es la cultura griega, recordemos que el origen del drama, el origen de la comedia inclusive, que rige hoy las películas de Hollywood y de diferentes partes del mundo, tiene su origen en Grecia. Y él era un extraordinario alumno en el drama, en el arte dramático. Al mismo tiempo interesado en conocer todo. Él leía todo tipo de libros. Y justamente en un tiempo en que el programa espacial de los Estados Unidos permitió de que en julio de 1969 el hombre llegara a la luna. Y esto está en relación al aumento de la ciencia. El tiempo del fin tendría que caracterizarse por un aumento de la ciencia. Otro aspecto también muy interesante y sugestivo es el hecho de que él trabaja como mensajero en el Senado de los Estados Unidos, de tal manera que él ya visita por primera vez, está conectado con el Capitolio, con el lugar de gobierno del país más poderoso del planeta. Ya cuando termina la secundaria, él ingresa a Harvard con la ayuda de sus padres y para estudiar Derecho. Y él tenía un compañero que manifiesta algo muy importante para nosotros que estamos escudriñando la profecía bíblica, la personalidad que debe tener el anticristo, sobre todo relacionado con el macho cabrío, con el rey de Grecia, con la cultura griega. Habíamos visto de qué manera ese compañero de curso manifiesta que Bill Gates durante todo el año no había estudiado para nada la materia de literatura griega, pero noche antes estudia la materia. Viene el examen, se duerme la mitad del tiempo que dura el examen y aprueba la materia. Dice claramente que era algo que ya formaba parte de él, un conocimiento impresionante, por lo visto, de literatura griega. Ya en 1975 fundan Microsoft con un compañero de la escuela, con Paul Allen, y él abandona Harvard contra la voluntad de sus padres. Sus padres no querían que de ninguna manera abandone la universidad. Fue una desobediencia abierta. Él quiso hacer lo que quiso y prosperó. Él dejó Harvard y fundó Microsoft, y de pronto empezó a ganar y a ganar y a ganar y a prosperar y a prosperar y a prosperar. La profecía bíblica en el libro de Daniel, en el capítulo 8, el verso 12 en su segunda parte, nos habla de un aspecto interesante de la personalidad que debe cumplir el cuerno pequeño. Dice: y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Él abandonó Harvard, fundó Microsoft, hizo cuanto quiso. Su madre le decía claramente: vamos a disponer del dinero que tú tienes para que puedas terminar tu carrera en Harvard. Y él dijo: no necesito, si yo regreso yo me voy a costear, y eso no cuesta poco. Harvard es una universidad carísima en los Estados Unidos y reconocida mundialmente. Y él hizo lo que quiso y prosperó.
porque empezó a ganar y a ganar y a ganar millones a través de la fundación de Microsoft. Tenemos muchos puntos que ver todavía en relación al macho cabrío y lo que es el cuerno pequeño. Alabanzas a Bill Gates en Discovery Kids, una cadena de televisión para niños, y al mismo tiempo un detalle de aquel hombre que ha aparecido en Israel y está promocionando a un Dios que vive en Seattle, preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. Me refiero a Tommy Lapid, hablando indirectamente, implícitamente, de Bill Gates 3 como Dios. Veamos. Bill Gates es el hombre del futuro, como él no hay ninguno, el mago del Microsoft es Bill Gates. Es muy interesado por la ciencia de estos días, Bill, que también invierte en la biotecnología, defiende de la libertad de expresión por internet, juega golf de muchos temas de su interés, una galería de arte en internet él ha creado con todos los grandes artistas que la historia deja. Es un gran admirador de la gente de su obra, es el arte que le da la motivación de sobra. Enter, control, paleta, teclado, archivo y opción. Esta es tu computadora y también esta canción. Visionario del futuro, el software ya son uno, creador del Microsoft es Bill Gates. Veamos ahora a Tommy Lapid. Tommy Lapid manifestando que un Dios está en Seattle, que hemos visto está en el extremo norte occidental de los Estados Unidos. Es el lugar de nacimiento de Bill Gates y es el lugar donde actualmente se encuentra Microsoft. No queremos obedecer leyes religiosas en nuestra vida diaria, dice Tommy Lapid. Es una personalidad en televisión que entró al ruedo político el año pasado. El partido que él dirige tiene un objetivo: detener a los religiosos en Israel. Tenemos que luchar contra este fenómeno y explicar incluso a ellos lo equivocados que están. Ahora vivimos en la época de las computadoras y Dios vive en algún lugar de Seattle preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. ¿Dijo que Dios vive en Seattle? Sí. El partido de Lapid partió de cero y le fue muy bien, con una retórica así y con fuertes anuncios de televisión como este. Sabón kasher, shampoo kasher. La comida kosher es la comida que está libre de sangre, conforme al libro de Levíticos. Gloria al Rey. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde estás, yo te ruego, levanta tus manos en alto, cierra tus ojos en actitud de reverencia.
Olimpiadas, la península olímpica, el griego que ahora forma parte de Windows 2000, el rostro ahora como el Júpiter olímpico, con la barba enrulada, el cabello y los bigotes del Júpiter olímpico. Todos los detalles señalan a un hombre